¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve qué? ¿El Zoom mío o el Zoom tuyo? Ok, perfecto. Bueno. Ok, bien, hermanos, entonces. Ok. Ok, bien, hermanos. Ok, ahí vamos. Ok, esta es la hojita que yo le di. Recuerda, hermanos, tenemos por lo menos 39 mandamientos en el Nuevo Testamento. Mandamientos ¿verdad? Que hablan de la relación unos con otros que debemos tener como hijos de Dios, como creyentes, y especialmente en la iglesia. Entonces, la meta es en unos 2 años, ¿verdad? Predicar todos, nada más quiero enseñarle, todos los de amarillo somos los que ya hemos hecho, hicimos ya el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, el 18, el 12, ok, y entonces ahí vamos avanzando. Hoy vamos a ver el número 7, que es perdonarnos unos a otros. Ese es el mandamiento, perdonarnos unos a otros. Ese es el que vamos a ver. Entonces nada más quería enseñarle que ahí vamos avanzando en nuestro estudio. Y déjenme compartir pantalla. Ahora sí, este es el tema que vamos a ver hoy, perdonarnos unos a otros. Y déjame comenzar con esto como introducción. Probablemente uno de los mandamientos más difíciles de obedecer es el perdón, ¿verdad? Si nos asinceramos, es difícil. Ahora, ¿por qué es difícil? Los hermanos han escrito sobre esto, y una de las varias cosas que escriben es por el dolor de la acción u ofensa. A veces, hermanos, hay ciertas acciones y ciertas ofensas que son muy dolorosas. No nada más psicológicas y verbales, sino físicas, hermanos. A veces, de veras, hay ofensas y hay acciones que son demasiado dolorosas, que uno dice que es difícil perdonar. Por la falta de sinceridad de las personas, especialmente de los ofensores. A veces uno no quiere perdonar porque dicen, no te voy a perdonar hasta que te vea sincero. Y hermanos, ponemos al perdón como una condición, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver que hay un lugar legítimo para eso. Por la falta de cambio en las personas, ¿verdad? A veces decimos te perdono, ¿verdad? Y te perdono y te perdono y las personas no cambian, entonces ya no te voy a perdonar, ¿verdad? Por lo vulnerable que se siente, a veces las personas, ¿verdad? Hermanos, no obedecemos porque eso nos pone en una situación vulnerable, ¿verdad? Se van a reír de mí, van a decir que yo, ¿verdad? Que yo soy ¿verdad? Que siempre que me pueden hacer cualquier cosa y yo como tonto, ahí voy a estar perdonando. Porque soy cristiano, ahí voy a ser tonto, perdonado. Y de nuevo, a veces este mandamiento, a veces nos falta perdón y es difícil de obedecer. Pero sobre todo, hermanos, especialmente la razón que no perdonamos es por el deseo de venganza. Hermanos, precisamente este es el que la Biblia varias veces enfatiza. La falta de perdón muchas veces es un deseo de venganza. Es un deseo de venganza. Pero también, hermanos, puede ser una señal importante de la falta de salvación o comunión con Dios. Y son los pasajes, por favor, acompáñenme, Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Miren lo que dice aquí, Efesios 4, 32. Y luego vamos a ir a Colosenses 3, 13. Aquí en estos dos pasajes se encuentran el mandamiento que Dios quiere que en su iglesia obedezcamos. Efesios 4, 32 dice, ¿lo tienen todos? Ok, vamos a leerlo juntos. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, especialmente, mire esa última frase, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13, por favor, acompáñenme a la Biblia, Colosenses 3:13. Miren lo que dice Colosenses 3:13. ¿Lo tiene? Ok. Vamos allá a Colosenses 3:13 y vamos a leerlo juntos, a la de 3. 1,
2, 3. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y se repite de nuevo, hermanos, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, hermanos, creo que hay una consideración seria de la falta de perdón o lo difícil de obedecer esto, que puede ser una señal importante de la falta de salvación. ¿Cómo perdonar si no gozamos de perdón? ¿Cómo perdonar si no gozamos de perdón? ¿Cómo perdonar si no estamos en comunión? Que Dios nos ayude. Vamos a orar para pedir a Dios. Señor, ayúdame, Padre, por favor. Danos gracia al poder explicar. Esto no va a ser un sermón donde vamos a estar en este pasaje. Vamos a ir a otros pasajes y leer otros versículos aquí juntos. Pero ayúdanos, Padre, especialmente creo que este sermón más es un sermón de reflexión. Y un sermón en donde tenemos que pensar. Hablar del perdón es hablar de muchas cosas, Señor. De varias implicaciones, de varios pensamientos, de varias objeciones. Pero ayúdanos, Padre, en que todas ellas podamos tener principios y guías bíblicas. Por favor, Señor, ayúdame. Dame gracia para poder predicar este sermón. Te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿cuál es el punto de Efesios 4:32 cuando nos habla del perdón? Aquí, hermanos, el perdón aparece con ser amable y compasivo como un antídoto a lo que dijo el versículo 31, ¿ok? El perdón aquí aparece, de nuevo, junto a ser amable y compasivo como un antídoto ¿a qué, hermanos? Como un antídoto a amargura. La palabra que se utiliza aquí es un término que denota un estado de odio o resentimiento agudo e intenso, hermanos. Un espíritu amargado y resentido que se niega a reconciliarse. ¿Cuál es el antídoto a la amargura? El perdón. ¿Cuál es el antídoto a la amargura? El perdón. También aparece como antídoto al enojo. La palabra que se utiliza aquí denota un estado de ira intensa y conlleva la implicación de arrebatos apasionados. Puertas rotas, manos quebradas y cosas tiradas. Esa es la palabra. Enojo. No sabemos de lo que es, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Pero de nuevo, el antídoto al enojo es ser amable, compasivo y perdonar. También se presenta como antídoto a la ira. Enojo, ira son de esas palabras que la Biblia a veces pone juntas. Ira habla de un estado, ¿verdad? Denota un estado relativo de ira. Ira, hermanos, enojo habla más de la pasión. A veces la palabra enojo se traduce en Apocalipsis como cólera. Pero ira es más un estado continuo, ¿verdad? Es un estado continuo de molestia, ¿verdad? Esa es la palabra que se utiliza aquí. También, hermanos, de nuevo, el perdón aparece como un antídoto a la blasfemia. Ok, ahora, a veces pensamos de la blasfemia en términos religiosos, que habla de, hermanos, que habla de expresarnos mal o hablar mal de Dios. Pero cuando esto, hermanos, blasfemia, cuando se utiliza entre personas, es hablar contra alguien para dañar su reputación. ¿Ok? Blasfemia, cuando alguien es blasfemia de entre personas, esto es de nuevo, es hablar de alguien mal de alguien para dañar su reputación. Y de nuevo, el antídoto a eso es perdón. Uno que se me olvidó apuntar, hermanos, después de ira: gritería. Gritería. Y adivinen qué significa gritería. Busqué en varios diccionarios bíblicos y dije, pues significa lo que entendemos, ¿verdad? Gritar, hacer que nuestra voz se escuche. ¿A poco en las ofensas eso pasa? En las discusiones alguien levanta la voz. El antídoto a eso es el perdón. Y luego en este pasaje, la última, malicia.
De nuevo, el perdón, el ser amable y compasivo se presenta como un antídoto de la malicia. La malicia denota un tipo especial de inferioridad moral, denota un sentimiento fuerte de hostilidad. Posiblemente es un deseo de hacer daño y que quiere a la persona perjudicarla. Hermanos, malicia de nuevo es un estado continuo de hacer daño y de ver a la otra persona sufrir. ¿Cuál es el antídoto? Perdón. Ese es el punto. Cuando aparece aquí en Efesios, aparece como un antídoto de estas cosas, de 6 cosas. Perdón, se me olvidó poner criterio ahí. En Colosenses, el punto es un poquito diferente. El perdón aparece como una demostración de la nueva vida de los creyentes ilustrada por la vestimenta. En Colosenses 3:13, ¿verdad? El pasaje habla de vestirse. Hermanos, esta metáfora o esta idea era muy común en el mundo romano, porque de nuevo, la vestimenta de las personas denotaba, ¿verdad?, de a qué clase pertenecían. Hoy en día ya no se puede notar siempre eso, ¿verdad? ¿Sí o no? A veces uno puede estar bien vestido y ser pobre, y uno, ¿verdad? Y uno puede estar mal vestido y ser rico, ya no está. Pero en el mundo romano no, los esclavos no podían vestirse así. Los esclavos en el mundo romano tenían una vestimenta de esclavos, ¿ok? Ahora, de nuevo, Pablo habla de nuevo que el perdón aparece como una demostración. Ahora note aquí, esta vestimenta, esta nueva vida de los creyentes, es una vida que tiene entrañable misericordia. ¿Qué significa eso? Una compasión verdadera. Hermanos, entrañable misericordia es una compasión verdadera. Es una compasión que no nada más dice, ay, sí, pobrecito, voy a orar por ti. No, es una compasión que se mueve, que se mueve. Esta vestimenta también es una vestimenta que tiene benignidad, un trato amable unos con otros. Tiene humildad, un pensamiento correcto de nosotros, no soberbios ni arrogantes. Esta vestimenta también tiene mansedumbre, una respuesta gentil cuando hay conflicto. Esta vestimenta tiene paciencia, o la palabra es longanimidad, una resistencia ante el trato hostil. Hermanos, esa palabra yo la ilustro así, como cuando alguien te está pique y pique y pique y pique y pique y pique. El aguantar es esta palabra, longanimidad, paciencia. Ahora, todas estas virtudes son parte de la vestimenta que el creyente debe tener. Pero, ¿verdad? La vestimenta se demuestra por soportarse unos a otros, y la vestimenta se demuestra por perdonarse unos a otros. ¿Cómo sé que tengo entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia? ¿Cómo sabe que usted tiene esas virtudes? Bueno, ¿por qué? Pues se demuestra por soportarse, y se demuestra por qué. Perdonarse. Entonces, sí nota, o sea, porque a veces nosotros decimos, pues sí soy humilde, ¿verdad? Yo sí soy manso. En mi corazón sí hay entrañable misericordia. Bueno, ¿estás soportando? ¿Estás perdonando? Y este es el punto aquí del pasaje. Entonces, un poquito diferente. En Efesios se presenta como un antídoto a 6, ¿verdad? A seis problemas, y especialmente de relaciones. Aquí en Colosenses, el perdonarse es como la demostración de ¿qué? De que los cristianos en verdad se han vestido de esa nueva vida, que son salvos y están cosechando estas virtudes de esta nueva vida. Ahora, hermanos, quiero dividir este sermón en 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es el perdón? Probablemente esa es una de las cosas difíciles. Entonces, hay un hermano, Aarón Sironi. Quiero nada más compartir que, de nuevo, estos pensamientos son muy buenos y muy reflexivos. Nos dice este hermano, primero, nos da unas ideas de lo que no es perdón, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero lo que no es, y sencillamente, no voy a tardar, nada más quiero, de nuevo, esto es reflexivo, hermanos. Bueno, la primera cosa, perdonar no es lo mismo que olvidar, ¿ok? Perdonar no es lo mismo que olvidar, ¿ok?
A veces pensamos que perdonar significa olvidar, pero no es lo mismo. Ahora, hay dos pasajes, especialmente en el Antiguo Testamento, donde dice que Dios olvida nuestros pecados. Ahora, voy a explicar qué significa eso. Pero cuando nosotros pensemos en el perdón, hermanos, perdonar no es lo mismo que olvidar. Hermanos, perdonar no es minimizar lo mal que se ha hecho. A veces pensamos que el perdón es como, no te voy a perdonar, necesitas ver lo grave que es esto. Hermanos, de nuevo, perdonar no significa que minimizamos lo que sea lo que se ha hecho. ¿Verdad? Perdonar no es minimizar. Hermanos, buscar perdón no es lo mismo que decir lo siento. Hermanos, déjeme leerle, este es uno muy interesante. Con demasiada frecuencia decimos lo siento. Y ese lo siento está motivado por querer salir de un apuro, en lugar de reconocer y aceptar plenamente la responsabilidad. Hermanos, cuando uno busca perdón, uno se está haciendo responsable. Cuando uno dice lo siento, uno quiere salir del apuro. Cuando pedimos perdón, vamos más allá de comunicar tristeza o arrepentimiento. Nos vemos a nosotros mismos y a nuestro endeudamiento con precisión. Cuando uno va a buscar perdón, uno se está haciendo responsable de lo que hizo. Y de nuevo, buscar perdón no es lo mismo que decir lo siento. Hermanos, perdonar no es quitar las consecuencias del pecado. A veces se puede perdonar, pero uno tiene que vivir con ciertas consecuencias del pecado. Déjeme leerle lo que el hermano escribió. Por ejemplo, una esposa puede tener que perdonar a su marido que ha cometido adulterio, y eso puede significar, ¿verdad? Y eso puede significar que no inmediatamente podrá volver a confiar en él. Se necesita tiempo para reconstruir la confianza. Ella puede perdonarlo, y es posible que él, aunque tenga que vivir las consecuencias de su pecado, tenga que recuperar la confianza. ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias puede haber en algo así? Bueno, consecuencias como llamar a su pastor, tener reuniones cada semana, ¿verdad? Someterse a consejería, ¿verdad? Donde se examinen sus motivaciones y patrones. De nuevo, perdonar no es quitar ¿qué? Las consecuencias del pecado. Hermanos, Dios perdona a muchas personas que están en la cárcel, pero eso no significa que van a salir de la cárcel. Dios perdona, hermanos, a muchas personas que se arrepienten en la cárcel, pero eso no significa que tengan que salir de la cárcel. Hermanos, perdonar no es un fin en sí mismo. A veces pensamos que perdonar es un fin en sí mismo, y especialmente esto se utiliza mucho en psicología, ¿verdad? Es que perdónate a ti mismo. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? Es que para perdonar a otros te tienes que perdonar a ti mismo. Eso no es bíblico. ¿Por qué? El fin del perdón es la reconciliación, aunque no siempre se puede lograr. Hermanos, y de nuevo, ahorita va a ver por qué esto es importante. El fin del perdón es la reconciliación. Cuando Dios nos perdona, y va a ver que esto es importante, Dios no nos perdona y nos dice, ¿verdad? Te perdono, pero nunca más me vuelvas a hablar. Dios no hace eso. Dios nos perdona y nos reconcilia. El fin del perdón, el perdón no es un fin en sí mismo, el fin del perdón es la reconciliación. Note, pero aunque no siempre se puede lograr, especialmente entre nosotros como personas, ¿ok? ¿Ok? Ahora, lo que sí es, y lo que la Biblia nos dice, bueno, la primera cosa, hermanos, perdonar es más que un sentimiento, es obediencia. Dios, el Señor Jesucristo, en Marcos 11:25 y Lucas 17:4, nos mandó a perdonar. Y Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7 veces? Pedro le dijo, ¿qué? 70 veces 7. Perdón, el Señor Jesucristo le dijo, hermanos,
Perdonar es un compromiso relacional. Es un compromiso y ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Hermanos, perdonar es absolver de la deuda y el castigo que el ofensor merece. Y de nuevo, hermanos, esta es la cosa difícil. Cuando uno perdona, uno baja las manos y suelta. Suelta la deuda y el castigo que el ofensor merece. Por eso a veces, hermanos, los libros cristianos hablan del perdonar como ser libres. ¿Ha visto algunos libros? Por ejemplo, MacArthur tiene un libro del perdón que yo recomiendo, que habla del perdón como ser libre. De nuevo, porque a veces se ilustra con esta idea de que algo que estoy teniendo, que yo quiero, porque por un deseo de venganza. Pero perdonar es absolver de la deuda. Y especialmente, hermanos, si puede recordar esto. El perdón es una transacción y una promesa. El perdón es una transacción y una promesa. ¿Ok? Sí, hermanos, de nuevo, hay varias implicaciones. Hablar del perdón no es fácil, ¿verdad? No es fácil, hay muchas objeciones, pero ¿qué si de esto? ¿O qué de esto? ¿O qué de esto? Pero si podemos pensar, de nuevo, resumir un poquito la enseñanza bíblica, el perdón es una transacción y el perdón es una promesa. Ahora, ¿cómo vemos eso? Bueno, aquí va mi segunda pregunta. Primero, ¿qué es el perdón? Segunda pregunta, ¿cómo Dios nos perdonó? Si se dio cuenta, Efesios 4:32 y Colosenses 3:13 dice, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, perdonen como ustedes, ¿qué? Fueron perdonados. En otras palabras nos está diciendo, imiten a Dios que los perdonó, así como Dios los perdonó. Ustedes deben imitarlo en su perdón hacia otras personas. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo Dios nos perdonó? Hermanos, Mateo 18, por favor, vaya a Mateo 18. Mateo 18, hermanos, es el pasaje que mejor explica la manera en que Dios nos perdonó. Yo creo que usted conoce el pasaje, pero de nuevo, déjeme recordarlo con usted. Mateo 18, por favor. ¿Cómo Dios nos perdonó? Dice Mateo 18, comenzando versículo 23. Mateo 18, versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándole, suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le ¿qué? Perdonó la deuda. De nuevo, hermanos, y mire, aquí hay varios elementos de esto. Varios elementos de esto. La primera, hermanos, los creyentes teníamos una deuda impagable con Dios. Hermanos, de nuevo, esta parábola explica esto. Dios aquí es representado como el rey. Dice aquí que el rey comenzó a hacer cuentas. Y hermanos, un siervo le debía 10,000 talentos. Hermanos, esta es la cifra más grande que existe en el Nuevo Testamento. Y realmente hasta es una cifra exagerada, 10,000 talentos. ¿Ok? Hermanos, un talento, ¿verdad? Eran 6,000 dracmas o denarios. ¿Ok? Un talento representaba 6,000 dracmas o denarios. Según Mateo 22, acompáñenme a Mateo 22, por favor. Mateo 22. Mateo 22, es un pasaje que vimos en la escuela dominical. Mateo 22, mire lo que dice Mateo 22. ¿Lo tiene? Dice, y habiendo convenido con los obreros en un al día.
Hermanos, un denario era el sueldo de un día. Un denario. Un talento son 6,000 denarios. Un talento son 6,000 denarios. ¿Ok? Este hombre desvía 10,000 talentos. O sea, debía 60 millones de días de trabajo. 60 millones de días de trabajo. Hermanos, 60 millones de días son 193,000 años si consideramos 302 días que consideraban los judíos. Hermanos, son 60 millones de días entre 310 días. Hermanos, de nuevo, y yo creo que estamos comprobando el punto del Señor Jesucristo. No se dice, hermanos, cómo una persona se endeuda con eso. No nos dice cómo se endeudó. Lo que se dice es que el rey mandó a que lo vendieran a él, vendieran a su esposa, vendieran a sus hijos y vendieran todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque es una deuda que se tenía que pagar. ¿Sí o no? Hermanos, el perdón como transacción exige el pago. Exige el pago. Pero ¿qué vemos aquí, hermanos? De nuevo, Dios es representado como el rey. Dios el rey perdonó la deuda por el pago de alguien más. En Mateo 18 no nos dice, de nuevo, pero era una deuda. Cuando alguien perdona una deuda, no significa que el dinero ahí, no, alguien absorbe, ¿sí o no? Alguien absorbe. Hermanos, en la Biblia nos dice, hermanos, la Biblia nos dice, y esto es por el que les digo, es una transacción, el perdón es como una transacción y el perdón es una promesa. Como transacción, hermanos, de nuevo, alguien debe pagar la deuda. Escúchame por favor, dice Mateo 26:28, el Señor Jesucristo les dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, de nuevo, ¿cuál fue el precio de la deuda de los pecados? La muerte de Cristo. Dice Romanos 3:25, no tiene que ir ahí, dice la Biblia de las Américas, Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Hermanos, ese versículo es muy impresionante porque lo que está tratando de decir es esto. En la cruz del Calvario, ahí Cristo azotado y crucificado, hermanos, ni Mel Gibson puede reproducir lo que realmente existió, pero ahí esa cruz y todas las heridas y toda la sangre y todo el sufrimiento demuestran, dice, Dios exhibió públicamente a Cristo. Él lo puso públicamente para demostrar su justicia. Eso es lo que el pecado merece. ¿Quieren saber qué tan ofensivo es el pecado para Dios? Miren a Cristo en la cruz. Todo su dolor, toda su humillación, hermanos, cada herida de sangre, un rostro desfigurado es lo que Dios piensa del pecado. Y dice que lo puso a él y lo exhibió públicamente para perdonar como una ofrenda por el pecado. Hermanos, de nuevo, Cristo, la nueva traducción viviente, no sé si trae su nueva traducción viviente, su nueva traducción viviente dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Hermanos, Dios ha pagado la deuda y perdonado nuestros pecados por el sacrificio de Cristo. Por eso decimos que el perdón es una ¿qué? Transacción. Alguien ha pagado, hermanos, un alto precio. Un alto precio. Ahora, hermanos, implícito en el texto, no está en el texto,
Dios promete que no recordará más la deuda que se perdonó. No está en el texto, pero hermanos, el perdón también es una promesa. ¿Ok? El perdón es una promesa. ¿Por qué? Dice Isaías 43:25, no tiene que ir ahí, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoced a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque no perdonaré la maldad, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Malaquías 7:19, este es mi favorito. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, Dios promete. Ahora, hermanos, ¿qué significa eso? Dice el hermano James Adams, verás, el olvido es pasivo y es algo que los seres humanos, al no ser omnisciente, hacemos. ¿Se nos olvidan las cosas, sí o no? ¿Sí o no se nos olvidan las cosas? No hice esto. Ay, se me olvidó. Porque somos humanos. Pero imagínense, hermanos, nosotros. Dios es omnisciente. Es hasta, Señor, ¿cómo dices que se te va a olvidar? Bueno, cuando dice Dios que va a olvidar, lo que Él está diciendo es que no lo va a recordar. Hermanos, el olvidar de la Biblia, el olvidar de Dios, se podría traducir como no lo voy a recordar. Y va a ser una acción activa. Es una promesa por la cual una persona, en este caso Dios, determina no recordar los pecados de otra contra ella. No recordar es simplemente una manera gráfica de decir, no mencionaré estos asuntos ni otros en el futuro. Los enterraré y no exhumaré los huesos para pegarte en la cabeza con ellos. No usaré estos pecados contra ti. Hermanos, cuando la Biblia dice que Dios olvida o no recuerda nuestros pecados, significa, no es que Dios se le fueron de su mente, significa que no los va a usar para nosotros. Si usted le pidió perdón por algo que hizo ayer, Él no le va a recordar. Pero acuérdate de lo que hiciste ayer. ¿Saben quiénes hacen eso? Y con todas las personas. ¿Sí o no? Pero Dios no hace eso con nosotros. Dios no nos está diciendo algo que yo perdí. ¿Te acuerdas que me perdiste 5 años? Mira, ya prometiste hace 5 años no volverlo a hacer y mira, ya lo volviste a hacer. Dios no saca el pecado para echárnoslos en cara, diciéndonos hace 5, hace 10, hace una semana. Eso es lo que significa no recordar. No es que se le fue de su mente, significa que no agarra el hueso que enterró, lo saca y le pega en la cabeza. Ahí lo entierra y ahí lo dejó. Eso es lo que Dios hace. Eso es olvidar los pecados. Activamente, no los va a traer. Aunque pudiera, no lo va a hacer porque Él lo prometió. Es una promesa. Es una promesa. Ahora, vemos aquí, de nuevo. Dios el Rey aquí en Mateo 18 perdonó la deuda por el pago de alguien más. ¿Qué hizo? Dios ha pagado la deuda y perdonado nuestros pecados por el sacrificio de Cristo. Alguien tenía que pagar. Y Dios prometió. Ahora, hermanos, ¿qué otra cosa vemos aquí? El perdón se recibe, se acepta, no se gana. ¿Qué hizo el siervo para ganar el perdón? Ahora, el siervo en Mateo buscó misericordia e intentó ¿qué? Reponer ¿qué? La deuda. Hermanos, ahora, ¿por qué esto es importante? Y porque el perdón como transacción, por eso hay que recordar el perdón como transacción y el perdón como ¿qué? Deuda. Dios promete perdonar nuestros pecados.
Y Dios ofrece perdonar nuestros pecados, pero no es automático. ¿Sí o no? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la condición en esta transacción? Por ejemplo, mire estos pasajes. Dice aquí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué se requería? Arrepentimiento. Hechos 10:43, que todos los que creyeren en Él recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, Dios ofrece perdón, Dios da perdón, pero hay una condición. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos creer. Esa es la manera. Hermanos, el perdón es ofrecido. Dios quiere perdonar a todos. Dios ofrece perdón a todos, pero no es automático. Es hasta que se arrepienten. Aún, hermanos, para los creyentes que ya somos salvos y hemos sido perdonados, también el perdón no es automático. ¿Sí o no? Juan escribió, hermanos, para nosotros, si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos si no andamos en la verdad. Si decimos, ¿verdad? Y el antídoto está, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Perdonar nuestros pecados. Dice Juan, en lugar de convencerte a ti mismo que estás bien, en lugar de convencerte a ti mismo que todos están mal, hay una cosa que puedes hacer. Confiesa tu pecado. ¿Y Dios qué? Perdonará tu pecado. Hermanos, el perdón se recibe, se acepta, no se gana. Hay una condición aquí, arrepentimiento. Por eso, hermanos, es una ¿qué? Transacción. El perdón es una transacción y promesa. ¿Ok? Es una transacción y promesa. Entonces, esta es la manera que Dios nos perdonó. Esta es la manera que Dios nos perdonó. Ahora, como dije, el perdón como transacción es condicional. Como Dios quiere, manda que perdonemos. Y aquí está el punto. Como Dios quiere, manda que perdonemos. Bueno, aquí hay dos situaciones. Si tú eres el ofendido, hay dos opciones para nosotros. Perdonar, cubrir o confrontar para perdonar. Los que están casados y tienen hijos, saben que a veces lo más fácil para hacer es cubrirlo, ¿sí o no? Te dije de esos juguetes, te dije de esas cosas. Y a veces lo más fácil es que cubrir. Imagínense estar confrontando a nuestro cónyuge cada 20 veces al día de todo lo que le dije que no hiciera. ¿Verdad? Y a lo mejor a mí sería el confrontado, ¿no? A veces es lo que hacemos y eso es lo que dice. Miren lo que dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 4:8. Ante todos tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá ¿qué? Hermanos, debido a que ofendemos constantemente, el amor que cubre es la solución para la continua confrontación. Si usted es el ofendido, una opción que tiene es ¿qué? Cubrirlo. Ahora, pero como perdón de Dios, usted va a ¿qué? Absolver la deuda y prometer que nunca sacar ese hueso para darlo en la cabeza. Lo va a enterrar y lo va a dejar ahí. Y si lo hace otra vez, lo va a dejar ahí. Y si lo hace 10 veces, va a dejar el hueso ahí y no lo va a sacar, porque eso es perdón. Pero si usted no puede cubrir, entonces esta es la otra opción que Dios nos da, que es ¿qué? Confrontar. Mire lo que dice Lucas 17:4. Mirad por vosotros mismos,
Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Mire, hermanos, aquí no hay mucho que buscarle. Mire, por favor, la palabra de Dios dice, si pecare, ¿qué? Contra ti. O sea, él pecó contra mí y Dios me manda, ¿qué? Ve y repréndele. Esta es la idea de confrontar. Esta es la idea de hablar. Y esto es bien difícil de hacer. Esto es bien difícil de hacer. ¿Sabe muchas veces qué preferimos? Chismear, calumniar. Bueno, nosotros no. Ya le llamamos peticiones de oración. En lugar de reprender, en lugar de confrontar. Ahora, hermanos, no apunté este versículo, pero me vino a la mente. ¿Sabe dónde aparece por primera vez el pasaje de amar a tu prójimo como a ti mismo? Mire, por favor, lo voy a poner aquí en Logos. Vaya a Levítico. Bueno, no vaya. ¿Ve mi pantalla ahí? Ok, ahorita lo voy a poner. Es Levítico 19. No, es Levítico 17, creo. A ver, los de la clase de interpretación, échenme la mano. No, sí es 19. Ok. ¿19 qué? Ok, noten aquí. Ok, desde el 17, por favor, desde el 17. Déjenme, voy a compartirles por Zoom, aquí a los hermanos. Noten, miren, hermanos, noten aquí. Esto es en nueva traducción viviente. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma. Ahora, note estas palabras. A fin de que no seas culpable de sus pecados. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Según Levítico, ¿cómo demuestra amor por el prójimo? No fomentando odio y ¿qué? Aclarando las cosas. Si usted y yo decimos que amamos al prójimo, usted no se hace ciego. Yo no me hago tonto. Aclaramos las cosas. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Amar al prójimo es, yo no fomento odio, no busco vengarme, aclaro las cosas. Aclaro las cosas. Y es por eso que es difícil, hermanos. Ahora, yo soy el ofendido y yo tengo que confrontarle. Eso es lo que Dios manda. Y esta es la cosa, nosotros, yo soy el ofendido, que me busque si quiere. Eso no es lo que Dios manda, nos gustaría. Y la verdad es muy cómodo hasta que venga. Cuando venga lo voy a perdonar. Pero no es lo que Dios manda, hermanos. A mí me gustaría que fuera así. ¿Sí o no? ¿Cómo le gustaría a usted? Así. Pero no es lo que Dios dice. No es lo que Dios dice. Y hermanos, si quiere echarle la culpa a alguien, échesela a Dios. ¿Ok? Ahora, ¿ve mi pantalla, la diapositiva? Ok, déjenme cambiar aquí a los hermanos de Zoom. Regresamos. Debemos confrontar. Mire otro pasaje que describe eso. Mateo 5, 23 y 24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
el ofendido debe tener la iniciativa en buscar la reconciliación porque es parte importante de su adoración. Y hermanos, de nuevo, el Señor lo pone difícil. O sea, yo soy el ofendido. ¿Y yo tengo que ir a buscarlo? No, hombre. Y de nuevo, hermanos, qué difícil. Pero es lo que Dios dice. Ahora, ¿qué hacemos al perdonar de nuevo? Cancelamos la deuda y renunciamos a nuestro derecho de castigo y venganza. Prometemos no usar la ofensa contra el ofensor. Prometemos no chismear y difamar por causa de la ¿qué? Porque de nuevo, hermanos, muchas veces perdonamos, pero ¿qué? En una plática, no, sí, ya lo perdoné. Es que, no, ¿para qué te digo lo que me hizo? Bueno, te voy a decir, pero ya lo perdoné. Chismear y difamar no es perdón. Y prometemos no vivir en la ofensa. Ahora, hermanos, de nuevo, dice aquí, confróntale. Si se arrepiente, perdónalo. Ahora, hermanos, pero si el ofensor rehúsa arrepentirse, porque esto es la otra cosa, imagínense, usted es el ofendido. Se arma de valor y gracia de Dios, va y le confronta, aclara las cosas directamente, y él, yo no estoy mal, se rehúsa a arrepentirse. Bueno, si se confronta y se ofrece el perdón, eso nos deja en buena posición delante de Dios, vertical, aunque el ofensor no quiera arreglar conmigo como ¿qué? Ofendido. Hermanos, si confrontamos y ofrecemos y la persona no se quiere arrepentir, obedecimos a Dios. ¿Sí o no? Obedecimos a Dios. Lo más importante es obedecer a Dios. Lo más importante es obedecer a Dios. Ahora, hermanos, pero si nosotros como ofendidos rehusamos perdonar, si nosotros como ofendidos rehusamos perdonar, bueno, mire lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Usted no puede andar por aquí al lado, Señor, perdóname por todo lo que hice mal. Perdóname, ten misericordia, ayúdame, sácame de este embrollo. Y por el otro lado nosotros no queremos perdonar. El ofendido que rehúsa perdonar, tampoco Dios lo perdonará. Dice, ahora, mire esto por favor. En la misma parábola de los dos deudores. ¿Se acuerda? El deudor que le fue pagada una deuda impagable, vio a un consiervo. Vaya por favor a Mateo 18. Mire cuánto le debía. Pero saliendo aquel siervo, Mateo 18, 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 ¿qué? Denarios. Hermanos, lo que hace este hombre, no sé si usted lo puede entender en Reina Valera, es lo agarra del cuello para ahogarlo. Eso es lo que dice el pasaje, lo agarra del cuello para ahogarlo, lo sangolotea y le dice, págame lo que me debes, págame lo que le debes. Ahora, no lo podía vender. Pero adivine qué sí podía hacerlo, meterlo a la cárcel. Dice que el rey se entera. Se escucha. Y es este pasaje. Entonces el rey llamó al hombre que le había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión. Ahora, mire, esto es lo que Reina Valera dice. Mire, por favor, esto es lo que no se entiende tan claro.
para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Hay una palabra ahí en el original que habla de tortura o habla de personas que torturan. ¿Ok? Es la idea de verdugo. Hermanos, el ofendido que rehúsa perdonar experimentará la tortura. Ahora, hermanos, yo no sé qué es eso. No sé qué es eso. Pero yo no quiero experimentar la tortura de Dios. Yo no sé qué es eso. Yo no quiero sugerir qué significa eso. Pero es algo feo. Si rehusamos perdonar, Dios no nos va a perdonar y experimentaremos la tortura de Dios. Pero si usted es el ofensor, ya vimos si era el ofendido, pero si usted es el ofensor, debe arrepentirse y buscar perdón. Dice aquí, hermanos, el arrepentimiento tiene una demostración externa. Hermanos, a veces confundimos arrepentimiento con pesar. A veces confundimos arrepentimiento con dolor. Y quisiera tener más tiempo, pero ya no tengo tiempo de explicarle. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento tenía una demostración externa. Tenía una demostración externa. La demostración externa básicamente era la demostración de que algo estaba pasando en el corazón. Mateo 5:25 dice así: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez el alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, si usted es el ofensor y usted no quiere arrepentirse y no quiere buscar perdón, se pone en la posición de sufrir la venganza de Dios. Dice Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré. Por eso Dios nos pide perdonar, porque Él es el que va a vengar. Hermanos, de nuevo, si nosotros somos los ofensores y no nos arrepentimos, y de nuevo, por eso dijo el hermano, pedir perdón no es decir lo siento, pedir perdón es ser responsable de lo que hicimos. Si no tomamos responsabilidad, vamos a sufrir la venganza de Dios. Si eres un cristiano y miembro de la iglesia, serás sujeto a la disciplina de la iglesia. Hermanos, la disciplina de la iglesia es una misión de rescate. No es una misión de exponer y litigar, de exponer y castigar y humillar, no, es para rescatarlos de su pecado. Pero necesitan arrepentirse. Ahora, hermanos, la disciplina mostrará dos cosas. Que Dios tratará contigo para que te arrepientas, o que estás en duda que eres un hijo de Dios. Hermanos, cuando alguien prefiere salirse de la iglesia y no tener que ver nada con la iglesia, por rehusarse, arrepentirse y pedir perdón. Eso podía ser, hermanos, eso pone en duda que son hijos de Dios. Entonces, de nuevo, hermanos, dice este pasaje, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a vosotros, ¿como qué? Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también ¿qué? Hacedlo vosotros. Hermanos, si obedece o no este mandamiento, el único afectado será usted en cuanto a su relación con Dios y con otros. Hermanos, el perdón es un asunto que solamente es de nosotros. Nadie puede obligarnos a perdonar. Nadie. Nadie puede obligarnos a confrontar. No, yo no quiero que venga si quiere. Nadie lo puede obligar. Y el único que va a sufrir si obedece o no obedece es usted.
hermanos, de mí, si el único, si yo obedezco o no obedezco este mandamiento, el único que va a sufrir soy yo. Nadie puede obligarlo a perdonar. Nadie puede obligarlo a confrontar. Es un asunto personal. Y esto es algo de nuevo, y esto es algo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, en la iglesia, yo les ruego de todo corazón, no nos hagamos ciegos, no nos hagamos sordos. Si surgen cosas, hablen y perdónense. Tenemos dos opciones si somos los ofendidos: o cubrimos o confrontamos para poder perdonar. Y de nuevo, a mí me da mucha tristeza cuando personas salen de la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren confrontar, porque no quieren perdonar. Por favor, no queremos hacer esto aquí. Y no me hable a mí. Si usted tiene un asunto contra alguien, usted trátelo. Si alguien me habla a mí, mire, de una vez le digo, si alguien me habla a mí, pastores, le voy a preguntar, ¿ya habló usted con él? ¿Ya habló usted con ella? No, hágalo. Y si no se arrepiente, yo soy su ayudante en el paso 2. Pero yo nunca soy el paso 1 de nadie. No me hable si no ha hecho el paso 1. El paso 1 es, si tú tienes algo contra alguien, si alguien te hizo algo, ve y dile. Ve y dile. Y si no lo escucha y no se arrepiente, ahora sí hábleme, yo le ayudo en el paso 2. Pero yo nunca soy el paso 1. Nunca soy el paso 1. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias. La verdad, Señor, tengo que admitir, como a veces nos expresamos, que nos las pusiste difícil. Porque muchas veces somos los ofendidos y tú quieres que tomamos iniciativa en esto. Señor, y eso solamente va a venir por la ayuda de tu Espíritu Santo. A nadie, Señor, el hablar, el buscar a alguien para confrontarlo, para hacerle ver, es una cosa tan incómoda que la verdad preferimos hacernos ciegos y sordos. O a veces preferimos vivir con relaciones rotas. Después ya no le voy a hablar al hermano. Y hay veces, hermanos, que en la iglesia, Señor, hay veces que en la iglesia los hermanos no se hablan por años. O simplemente nada más existe un trato cordial. Porque no hay perdón. Ayúdanos, Padre. La verdad necesitamos de ti. No vamos a obedecer si tú nos ayudas, si tú no nos das fuerza, si tú nos ayudas a vencer la incomodidad, el dolor, o si no, tú nos calmas. A veces nuestro deseo de venganza, nuestra ira, como todo eso que vimos, toda esa amargura y ese enojo a veces nos gana. Y si tú no nos controlas, si tú no nos ayudas, Señor, se nos va la boca. Y necesitamos tu ayuda. Danos gracia, por favor. Te lo suplico. Señor, en verdad yo estoy muy en serio. Yo sé que esto es difícil. Yo sé que esto es difícil. Ayúdanos, por favor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.